quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar, quiero cantar. Desde la semana pasada estamos empezando julio, ya se los dije. Recuerden que nosotros tenemos como buen hábito, hemos conservado como buen hábito el reconocer a nuestros pastores el trabajo que han hecho a lo largo del año. Nosotros consideramos en nuestra iglesia que en julio hay unos que lo hacen en octubre, hay unos que lo hacen en septiembre, difieren las fechas según la iglesia que sea, pero en esta iglesia, Centro Profético Camino, Verdad y Vida, nosotros destinamos que el mes de julio es el mes del pastor, el mes de los pastores. Amén. Que no se te olvide, nosotros estamos haciendo la invitación para que tú bendigas a nuestros pastores si es que en verdad los admiras, si es que en verdad los respetas, si es que en verdad sientes algún aprecio por ellos, que les otorgamos un presente. Nosotros aquí lo hacemos económicamente, lo hacemos a través de un regalo y a través de algo de la despensa básica. Es lo que nosotros hacemos para reconocer el trabajo de nuestros pastores. Si es que en verdad lo aprecias, por favor hazlo, hermano, amén. Y sabes que yo en esta hora te voy a invitar que aparte de todo esto de lo que nosotros le traemos, te voy a hacer una administración en esta hora, amén. Te voy a invitar a algo más. Aparte del presente que tú le traigas o que tú le mandes al pastor, ya sea este domingo, que sea hoy, ya sea el próximo, pero que sea en este mes, yo te voy a invitar a que le escribas una carta a los pastores o al pastor, como tú quieras. ¿Cómo ves? ¿Si se le escribes? Y si es que aprecias al pastor, pues ahí a los pastores vas a escribir las palabras más bonitas que tengas para ellos. Y también se los voy a dejar de tarea para los hijos del pastor, también se lo pueden hacer, amén. Hijos del pastor, para mi papá, si le pueden poner así, a los hermanos, para mi querido pastor, para mis queridos pastores, y escríbanle una carta, ¿cómo ven? Y yo en esta hora se los digo porque yo ya les escribí una carta. Y se los voy a leer en este momento aquí delante de todos ustedes, y de esta forma recibimos a nuestro pastor, amén. Y fíjate bien, dice así mi carta: para mi querido pastor, me siento honrado de tener un pastor como amigo, amén. Para mí es una persona sagrada que en todo momento me ha demostrado el amor del Señor, alguien que me ha enseñado no solo con sus palabras sino con su manera de actuar, a veces con su silencio, lo que se debe de hacer. Me ha enseñado que el perdón existe. Me ha enseñado que la amabilidad existe. Me ha enseñado que la bondad existe. Me ha enseñado que el dominio propio existe. Y muchas cosas más. Que el éxito existe. Y que me enseña que si tengo un gran sueño por alcanzar, nunca me dé por vencido. Y que al final lo voy a alcanzar. Eso es lo que me enseña él, simplemente con sus hechos. Que lo voy a alcanzar, y que a partir de ahí, cuando yo alcance ese sueño que tengo, pues vamos por el otro, amén. Si tengo una vida plena, pastores, y tranquila, es gracias a sus consejos y a sus enseñanzas. A su lado he aprendido a comunicarme con el Señor y a tratar de ser un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, un buen amigo y mucho más. Con todo el respeto que me merecen, les deseo que tengan un lindo día del pastor, un lindo mes del pastor, amén. Soy dichoso porque tuve la suerte de haber llegado a su iglesia y formar parte de ustedes. Para mí siempre será un honor haberlos conocido. Gracias por ser mis pastores y gracias por siempre estar ahí, amén. Y así yo les voy a pedir que con un fuerte aplauso recibamos a nuestros pastores en esta mañana. Aleluya. Padre Cristo, yo agradezco a Dios por esta oportunidad y este privilegio de poder estar aquí y compartir este tiempo, y agradezco a Jorge por sus palabras. Voy a decirlo, la verdad, yo creo que es importante porque no todo el mundo se atreve a hacer esto que Jorge ha hecho, y me refiero no solo a lo que acaba de hacer ahorita, sino a lo que alguna vez hizo. Y yo aquí lo tengo guardado. O sea, una ocasión,
quiero pensar que fue algún momento de reflexión, ¿verdad? En el que el Señor le dijo algo y me mandó un mensaje, me recuerdo. ¿Sí se acuerda usted? ¿Verdad? Y me mandó un mensaje, ¿verdad? Donde me decía, y lo guardé, y lo tengo guardado en mi teléfono a propósito. Todo borro, todo quito de mis redes, regularmente elimino todo. No me gusta tener ahí tanta basura. Pero ese mensaje que usted me mandó yo lo guardé, y el mensaje tenía que ver con la idea de no se preocupe, ¿verdad? Todo va a estar bien, sí, todo lo va a conseguir, todo va a estar bien. Básicamente era la idea, y ahí lo guardé. Y hoy nuevamente, bueno, yo agradezco estas palabras. Yo creo que cuando se hace algo así, finalmente es reflejo, como lo he dicho muchas veces, de que estamos creciendo, ¿verdad? Yo agradezco por eso. Vamos a darle un aplauso a Jorge, hermano, por favor. Y voy a decir algo más porque lo estaba pensando cuando lo escuchaba. Dos cosas más que quiero mencionar. Una cosa más que muestra esto es que hay desprejuicio. O sea, no estamos con el pendiente de cómo me voy a ver, qué van a decir, qué pueden opinar por lo que estoy. No. Hay desprejuicio. Pero hay desprejuicio por una tercera cosa que es bien importante. Y es que a la hora de evaluar, digamos así, el compromiso, el trabajo, la disposición, las ganas de hacer las cosas, el involucramiento, y más que el involucramiento, como dije ya, el compromiso. O sea, cuando evaluamos eso, de pronto todo ello avala lo que se está diciendo, ¿verdad? Y entonces, cuando esto ocurre, pues finalmente se puede sentir esa libertad para expresarse. A lo mejor habrá quien batalle para expresarse o hacer algo como esto, no solamente por la cuestión de los prejuicios, sino también porque a la hora que se lee, dice, no hombre, pues es que si digo algo a lo mejor voy a salir debiendo, ¿no? Con respecto a lo que se hace. Pero bueno, finalmente ahí está el reto para cada quien, esperando que cada quien o cada uno pueda hacerlo lo debido. Gracias a Dios, hermanos, por este día, por este mes, que como ya bien dijo Jorge, ya casi vamos a la mitad. Y esta tarde vamos a estar manejando un tema, el asunto que estamos manejando y que empezamos nosotros el domingo anterior en la ciudad de Tijuana, Baja California. Desde allá les estuvimos compartiendo la palabra unos minutos, y empezamos a hablar este mes precisamente de el buen pastor. Ese es el asunto del que nos estamos ocupando. Y esta tarde vamos a leer 2 versículos de la Escritura para pensar un poco en ellos, que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, y vamos a leer también el versículo 14. Y dice la palabra, así como ustedes van a escuchar, hablando el Señor Jesús, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a pensar un poquito en esto, que yo espero que nos deje, a ustedes saben, ¿no? Alguna idea que nos pueda un poquito confrontar, porque finalmente si en la reflexión no pasa eso, entonces probablemente no hubo algo realmente de provecho. Te damos gracias, Señor, esta tarde por esta bendición de estar aquí, por esta ocasión, esta oportunidad. Gracias, Señor, por la compañía de cada hombre y cada mujer que están dispuestos a caminar, a andar el camino con nosotros. Gracias, Señor, por la aventura en la que nos hemos metido todos nosotros, Señor, a la hora de servirte, a la hora de conocerte o de buscarte, a la hora de estar aquí. Gracias, Señor, porque tienes una palabra para nosotros, y como te decía hace un momento, antes de pasar acá en la oración, que haya una palabra que pueda servir de provecho, que pueda alimentar y que pueda otorgar alguna herramienta a cada hombre y a cada mujer que nos escucha,
para que puedan hacerle frente a la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Den un gloria a Cristo, ocupen su lugar, pónganse cómodos y vamos a hablar del tema de hoy. El tema de hoy le hemos llamado nosotros, en una sola palabra, le hemos llamado evidencias. Recuerden ustedes que estamos hablando del buen pastor y estamos hablando del buen pastor por excelencia, refiriéndonos a Jesús. Y presten atención a esto que vamos a mencionar, porque alguna idea de acá de pronto sí tiene que hacernos pensar. A lo mejor las recompensas que yo utilizo con ustedes regularmente no son muy constantes. Estoy hablando de que las recompensas que damos son muy variables, casi siempre. Y yo espero que eso sirva al final del día, ¿no? Pero estamos hablando de Jesús como el buen pastor y el tema le hemos llamado evidencias. Y claro que vamos a hablar de las evidencias que estos dos versículos nos presentan con respecto a del por qué Jesús se le puede conocer como el buen pastor. Y quiero mencionar algo. En el contexto que se presenta acá, de alguna manera, en torno a estos versículos, está presente aquel momento en el que el Señor sana a un ciego y luego la gente va y le pregunta: ¿quién te sanó? No lo sé. Háblenle a los padres vienen. ¿Quién lo sanó? No sabemos. Es nuestro hijo, pero el por qué ve ahora no sabemos. ¿Quién lo sanó? No sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él. Y en ese contexto y los personajes escénicos que la palabra de Dios nos presenta a nosotros, de alguna manera se configura todo lo que el Señor en algún momento narra o lo que Él presenta en la narrativa con respecto a lo que menciona el capítulo 10, ¿no? Acerca de el ladrón solo viene a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, pero el asalariado ve venir al lobo y huye, y cosas por el estilo. Todo eso que menciona está presente en esa escenificación que la palabra de Dios nos presenta. ¿Por qué? Porque de pronto hay unos padres que pueden dar razón del hijo que acaba de recibir la vista, pero toman una postura como si fueran asalariados, ¿no? Porque a la hora que llegan los lobos, que son los fariseos, a preguntar qué está pasando aquí, por qué se dio este milagro, cómo es que el hijo que se supone que era ciego ahora mira, pues los padres, que en ese momento están actuando como si fueran pastores asalariados, simplemente se sacuden las manos, ¿verdad? Y dicen: pregúntale a él, nosotros no sabemos nada. Y en ese contexto el Señor es que menciona todo esto. Cuando el Señor habla aquí de yo soy el buen pastor, y cuando dice conozco mis ovejas y las mías me conocen, por lo menos en el Evangelio de Juan debe de ser como la cuarta ocasión que el Señor utiliza la expresión el yo soy, que hace referencia a la expresión que identifica al Jehová o al Dios del Éxodo, que se le presenta a Moisés cuando lo manda a sacar al pueblo de Egipto y le manda diciendo: ve y diles yo soy, me envió a vosotros. Y el Señor en esta ocasión está presentándose ahora ya como el buen pastor. Algunos versículos atrás se presenta como la puerta de las ovejas. Ahora ya no solo es la puerta, sino que también es el pastor. Otras veces ya les hemos explicado nosotros a ustedes el contexto histórico de este momento en el que Jesús se presenta como la puerta, qué ocurría con los pastorcillos, por qué Jesús se presenta como la puerta y por qué Él dice que los ladrones brincan por las ventanas y por qué Él personifica la puerta, ¿no? Porque ya hemos explicado cómo el pastor se acostaba en la puerta del redil y se convertía literalmente en la puerta y todo lo que tiene que ver con esto. Así es que esta vez vamos a hablar un poquito de otra cosa. Y vamos a hablar de las evidencias. Una de ellas es contundente porque ese hecho es lo que hizo posible en primera instancia, o en segunda instancia, mejor dicho, diría yo, que nosotros estemos aquí. ¿De qué hablo? Estoy hablando de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario.
voy a aclararlo. Cuando digo yo en segunda instancia es porque otras veces he dicho o hemos dicho nosotros que hay 3 acontecimientos que son fundamentales para que nuestra estancia aquí se haya convertido en una realidad. Y el primero es que Jesús nació. Si Jesús no nace, no pasa a la segunda instancia, no muere en la cruz del Calvario. Y si no muere en la cruz del Calvario, no es posible que se dé una tercera instancia que tiene que ver con la resurrección. Y vamos, las segundas no pueden existir sin las primeras. Entonces, la segunda instancia tiene que ver con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando nosotros leemos el versículo 11, nosotros nos damos cuenta que Jesús dice, ahí va, que la evidencia de que Él es el buen pastor es que Él da su vida, ¿sí?, por las ovejas. Esa es la evidencia. Alguien dice por ahí, alguna ocasión yo me recuerdo que estando en un ayuno pastoral de 3 días, un día de esos que estuvimos reunidos ahí, el obispo en aquel entonces me pidió y me dijo, ¿qué te parece si nos das una reflexión? A todos nos tocaba en algún momento. ¿Qué te parece si lo haces tú? Muy bien. Y entonces utilicé este pasaje para hablar de eso. Y yo les decía a los pastores, al obispo y a los que estaban ahí con nosotros, cuando la palabra de Dios dice que el pastor da su vida por las ovejas, ¿eso es metafórico o es real? ¿Jesús dio su vida por nosotros simbólicamente o realmente la dio por nosotros? ¿Realmente murió? Y la respuesta fue muy simple: es real, Jesucristo murió por nosotros. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el pastor da su vida por las ovejas, ¿debe de ser metafórico o debe de ser real? Porque la palabra de Dios acá nos presenta una experiencia que en el caso de Jesús fue real. Y algunos escritores luego empiezan a decir y a explicar cómo, debo de decir, y hago un paréntesis, debo de decir que hay ocasiones en las que hasta la fecha hay lugares donde efectivamente hay pastores a los que han asesinado por predicar la palabra de Dios. Sigue pasando. Y a veces alguien pensará que nosotros los que estamos acá en algunos lugares más civilizados y que no ocurren ese tipo de acontecimientos, eso no aplica para nosotros. Y entonces algunos escritores empiezan a decir y a explicar cómo es que sí aplica para nosotros. El hombre y la mujer que se dedica al pastorado, que trabaja con hombres, que trabaja con mujeres, que trabaja con ovejas, definitivamente poco a poco lo que está haciendo es dar su vida por las ovejas. En el acompañamiento, en la consejería, como decía Jorge hace un momento, en el pendiente de qué ocurre, en el conflicto, en el problema que se presenta, en los problemas familiares que se dan, donde el pastor eventualmente tiene que intervenir, y una serie de circunstancias que poco a poco lo que hacen es precisamente ir desgastando, ¿verdad?, al individuo. Ahora, es importante que entendamos nosotros que estamos hablando en este caso de Jesús como el buen pastor y el que da y dio su vida por las ovejas. Amén. Quiero mencionar 2 o 3 cosas aquí, hablando del Señor Jesús. Y la primera de ellas tiene que ver precisamente con el calificativo de bueno. Fíjense bien lo que voy a decir. De bueno. ¿Sí? Bueno. Esta palabra es una palabra que tiene, digamos que, por lo menos según William Barclay, un comentarista bíblico, él maneja 2 palabras originales con respecto a la idea de buen o bueno, que es la palabra o el término ágatos en el griego. La palabra ágatos en el griego significa bueno, pero además de ágatos hay otra palabra que es la palabra kalos, ¿sí?, o kalos. Y resulta que voy a ponerlo a la inversa. La palabra kalos básicamente tiene que ver con la calidad moral que la persona tiene. A ver, a ver si puedo explicarlo. La palabra kalos apunta hacia la calidad moral que la persona tiene. Tal vez haya que hablar aquí más que de moralidad, de la calidad ética. A ver si puedo explicar también esto. Miren, cuando hablamos de la moralidad estamos hablando de la forma correcta de hacer las cosas de manera generalizada en lo que tiene que ver
con la sociedad, ¿no? Lo que la sociedad en general considera correcto. Eso se llama moral. La palabra ética aterriza y apunta más hacia el comportamiento individual. Lo voy a poner de otra manera. Cuando la sociedad tiene una idea o un concepto de lo correcto con respecto a un comportamiento, está a nivel de moral. Cuando ese comportamiento aterriza en un individuo en lo particular, entonces ya no estaríamos hablando de moral, sino estaríamos hablando de ética. Porque ya viene y se concreta específicamente en una persona. Ya no es algo generalizado y pluralizado, democrático, digámoslo así, en el resto de la sociedad, sino en una persona en lo específico. Cuando hablamos nosotros de la palabra kalos, en el caso de Jesús, Él posee una calidad moral, o sea, una calidad moral que se convierte en un estilo de vida ético completamente en su persona. ¿Me estoy entendiendo? Tiene una manera de hacer las cosas que en ningún momento contradicen los principios, pongan atención a esto, que la sociedad en su tiempo tiene establecidos, sino que incluso cuando vamos a la Biblia los rebasa. El Señor Jesús en su comportamiento y en su manera de ver la vida, en su ética, rebasa los principios morales que la sociedad en su tiempo tiene establecidos como correctos. Vamos, hombre, entendámoslo de esta manera. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, amad a tu hermano y aborreced a vuestros enemigos, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Me estoy entendiendo? La sociedad de su tiempo y los principios religiosos establecen ciertos estándares morales, pero el Señor Jesús viene y rebasa esos estándares morales. ¿Me estoy entendiendo? Y siempre, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, y el Señor siempre rebasa los estándares morales que la sociedad tiene establecidos. De tal manera que la calidad que Él tiene en ese sentido como persona, lo pone definitivamente en un lugar de excelencia. Ahora, el ágatos, fíjense bien, el ágatos va más allá. ¿Sí? El ágatos a ver si podemos entendernos, apunta a lo bondadoso o lo bueno que es Jesús, pero ya no en términos del comportamiento ético, ¿sí? Sino en términos, voy a usar esta palabra porque incluso alguien dice por ahí que hasta el kalos debería de traducirse más como en lugar de decir la Biblia yo soy el buen pastor, Jesús debió haber dicho, o debería traducirse, yo soy el noble pastor. Y entonces la otra palabra griega, más que apuntar hacia esa calidad moral que él tiene, que lo pone en un nivel mucho más elevado que el resto de la gente, apunta hacia la calidad que tiene en el trato que él otorga. No sé si me estoy entendiendo. O sea, alguien puede ser muy bueno en algún oficio, puede ser excelente en algún oficio, puede ser muy capaz en algún oficio, piensen en lo que ustedes quieran, pero a la hora que trata a las personas puede ser muy pobre, puede ser déspota, puede ser insolente, puede ser no agradable, ¿me entiendo? No agradable. Pero cuando nosotros vemos a Jesús, nosotros vamos a notar en Jesús que Él posee, digamos que las dos definiciones de bondad. Esas dos definiciones de bondad que tiene que ver con una calidad que Él tiene en todo lo que Él hace, en todo lo que Él posee como individuo, como ser humano, en términos de capacidades, de habilidades, etcétera, de esencia, pero además esa esencia, la otra parte tiene que ver con el trato que da a la gente, con la manera en la que se comporta con la gente. De ahí que vayamos a ver nosotros a Jesús, véanlo donde quiera, o sea, donde quiera van a ver eso, es su naturaleza. Van a ver a un Jesús que cuando quieren quitar a los niños reprende a los discípulos y les dice, no, déjenlos que vengan a mí y no se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos, e impone las manos sobre ellos. O lo van a ver ustedes
lo van a ver a ustedes, o sea, no solamente echando a andar su autoridad moral con respecto a lo que le permite hacer, cuando le traen a una mujer que encuentran en acto de adulterio y la quieren asesinar apedreándola, lo van a encontrar ustedes a él tratándola con tanta decencia, agachándose al suelo y al final dialogando con ella. ¿Dónde están los que te condenaban? No está ninguno, se han ido. Ni yo te condeno. Ve en paz. O cualquier otro hombre que se acerca buscando ayuda, o la mujer que llega y le moja los pies con su llanto. Es raro ver al Señor Jesús a lo mejor expresando, diciéndole a alguien hipócrita, ¿no? Es raro, en la mayor parte de los casos, aun cuando muchos se merecían que les hablara así, su calidad humana, a ver si me estoy entendiendo, ¿sí? O sea, una vez su calidad moral, su calidad humana, de pronto a él lo hace convertirse en ese tipo de personaje que cuando de pronto lo podemos imaginar, a lo mejor lo idealizamos, ¿sí? Y nos inspira para querer ser como él. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque estoy hablando de el buen pastor. Cuando nosotros vemos a Jesús con ese calificativo de bueno y ese calificativo de pastor, entonces hablar de pastor nos invita a nosotros a pensar, fíjense bien, a pensar en algo que ya Jorge ahorita mencionaba, y voy a propósito de lo que yo tengo acá, a enriquecerlo un poquito. El calificativo de bueno y el calificativo de pastor nos recuerda a nosotros que no puede haber un pastor si no existen ovejas. Y pensar en la calidad que Jesús tiene nos va a invitar a pensar en la condición de las ovejas. Si nosotros conocemos, que creo que en la mayor parte de los casos conocemos a las ovejas tienen dos características simples, para no hablar de más, ¿sí? Y que de alguna forma deben identificarnos a nosotros y deben de recordarnos por qué necesitamos a un pastor como Jesús, con las características que hemos dicho. ¿Y por qué lo podemos calificar a él como bueno? ¿Alguna vez ustedes se preguntaron por qué a Jesús se le pudiera calificar como bueno? Por si no están prestando atención. La Biblia dice el buen pastor, bueno, y nos quedamos con la idea simplista, ¿no? Sí, pues Jesús es bueno. Sí, pero ¿cuál es la idea de bueno que la palabra de Dios quiere dejarnos ahí? ¿Por qué se le llama bueno? ¿Y cuáles son las palabras que originalmente hablando le otorgan al Señor esa esencia de bondad de la que la palabra de Dios habla acá? Pues tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Tiene un nivel moral o ético muy elevado, y además tiene un nivel humano tan elevado que por eso lo podemos calificar como bueno. ¿Y por qué nos refiere a nosotros? ¿Saben por qué? Porque nosotros, como ovejas, típico de las ovejas, y presten atención a esto debe de recordarnos, uno, que nosotros como ovejas, escuchen esto, como ovejas, somos desvalidos, estamos desprotegidos, somos vulnerables como ovejas. Vean a las ovejas y ustedes van a ver que por naturaleza una oveja tiene una imagen de desprotección, de vulnerabilidad, de inseguridad, de debilidad. Esa es la naturaleza propia de la oveja. Y cuando el Señor nos mira a nosotros, Él nos mira exactamente de esa manera. Y una segunda cosa que identifica a una oveja es que, dada su condición, y esta es la parte que siento yo que nosotros debemos de considerar como importante, como necesariamente para revisar de forma concienzuda, es que nosotros como ovejas, además de ser vulnerables, escuchen esto, las ovejas en su generalidad dependen completamente del pastor. Y esto nos debe de recordar a nosotros, ¿sí? Escuchen esto, que nosotros dependemos completamente de Dios.
A veces esto no se alcanza a entender y lo voy a repetir por enésima vez, no sé cuántas veces lo he dicho. Que aunque nosotros dependemos completamente de Dios, y vaya que de esto hablaba anoche con mi hijo mayor, mi esposa y 2 de mis hijos, los más chicos, ya lo hemos planteado aquí, lo hemos predicado. Podemos conseguir muchas cosas, tenemos que hacer nuestro esfuerzo, tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que trabajar duro, tenemos que hacer lo que sea que tengamos que hacer. Y vaya, hablábamos de una experiencia de mi esposa, y le digo yo a ella, no menospreciemos lo que nosotros hacemos, ¿sí? A ver si puedo entenderme. Pero siempre recordemos que lo que somos y conseguimos es gracias a Dios. Y a la inversa, ¿sí? Y a la inversa. Todo lo que conseguimos es gracias a Dios. Pero nunca menosprecies tu esfuerzo, porque algo debiste haber hecho tú para que las cosas se dieran. Entonces, nosotros finalmente somos hombres y mujeres que como ovejas somos dependientes completamente del pastor. Dependemos completamente de Dios. De ahí que entonces, escuchen esto, todo lo que estamos diciendo le dé valor y le dé realce a la idea de que el buen pastor, ¿sí?, dadas esas características de las que estamos hablando, de pronto a lo mejor nos lleve a nosotros a concluir con la idea de, con razón, él terminó dando su vida por las ovejas. ¿Por qué? Porque su naturaleza al final del día lo iba a llevar precisamente a eso. Déjenme les digo algo y quiero que lo entendamos bien. Algunos escritores dicen que en la generalidad nosotros siempre estamos pensando en la idea de que no es a nosotros a quienes les toca dar la vida por nadie, le debe de tocar darla a alguien más, ¿no? Cuando hablamos nosotros de los pastores en la época del Señor Jesús, pues muchos de los que eran pastores, de ahí que dice Jesús, muchos siendo asalariados no van a estar dispuestos a eso. Pero los hombres que se dedicaban a pastorear ovejas, pues no llevaban en su mente necesariamente la idea primaria de voy a ser pastor de las ovejas. Fíjense lo que estoy diciendo, voy a ser pastor de las ovejas porque voy a morir por esas ovejas donde se necesite. Los pastores morían de diferentes formas, Los pastores morían muchas ocasiones porque llegaban los asaltantes. Los pastores morían muchas ocasiones porque llegaban las fieras. Si no lo recuerdan, yo se lo recuerdo. Cuando David llega y quiere ponerse a pelear con el gigante y el rey le dice, eres muy joven, tú no eres de guerra. Y entonces David saca a relucir las experiencias que él ha vivido, que para él no eran menores. Y él dice, yo soy pastor de ovejas. Y alguna vez he tenido que enfrentar un león y he tenido que rescatar a mis ovejas de las fauces del león. Y algunas veces he tenido que enfrentar un oso y he tenido que rescatar a mis ovejas de las fauces del oso. Y este incircunciso dice, va a ser como uno de ellos. David no murió, pero era muy probable que pasara. Igual podían morir así como por las fieras, así también dicen algunos escritores, los pastores podían, si alguna oveja se perdía en la noche y el pastor salía a esa hora a buscar la oveja, era muy probable que perdiera el camino en la noche y ya no regresaba. ¿Por qué? Porque los extremos climáticos o los climas tan extremos, de pronto lo que generaban era que el pastor se perdía en el camino, ya no regresaba y finalmente el frío se lo comía y moría. Y de diferentes maneras podía ocurrir eso. Fíjense a lo que voy. Pero ningún pastor iba con la idea primaria de quiero ser pastor porque quiero morirme por las ovejas. ¿Me estoy entendiendo? Morían como consecuencia de un oficio ya tomado. Morían como consecuencia de una decisión tomada. Morían como resultado de lo que ahí pasaba. Pero en la generalidad no iban con esa idea. A lo que voy con esto es a lo siguiente. Jesús dice, soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pongan atención a esto. A diferencia de aquellos que en algún momento murieron, porque sí se narra que había pastores que terminaban muertos defendiendo a sus ovejas de los ladrones.
A diferencia de ellos, fíjense bien lo que estoy diciendo. Jesús, cuando toma la decisión de convertirse en el pastor de nosotros, ¿saben ustedes cuál era la idea primaria que él traía a la hora de hacer esto? Esa idea primaria que ningún pastor tenía cuando se convertía en pastor: venir a morir por las ovejas. O sea, en pocas palabras, lo voy a decir así: los que tomaban el trabajo pastoril no lo tomaban con la idea de morir. Cuando Jesús toma la responsabilidad de convertirse en el pastor de las ovejas, él toma esa responsabilidad con la idea y con la intención precisamente de dar su vida en el Calvario en rescate por todos nosotros. ¿Cuál es la evidencia primaria de que Jesús es el buen pastor? Que él da su vida por las ovejas. Ahora, fíjense bien a lo que voy. Una segunda evidencia que la palabra de Dios nos presenta aquí, espero estarme explicando, la encontramos nosotros en el versículo 14, y Jesús vuelve a insistir diciendo: yo soy el buen pastor. A ver, chequen esto. En el segundo y en el tercer punto nosotros nos encontramos precisamente con la disyuntiva que tenemos nosotros que reflexionar. ¿Y cuál es esa situación que tenemos que reflexionar? Dice Jesús: yo soy el buen pastor, escuchen esto, y conozco mis ovejas. ¿Cuál es la segunda evidencia de que Jesús es el buen pastor? De que él conoce las ovejas. No, a ver, ¿sí? Ahora, pongan atención, porque luego a veces hay palabras que aparecen ahí y no le damos mayor importancia. Y a veces dicen por ahí que el diablo está en los detalles. Aquí yo voy a decirlo al revés: el secreto del cielo está en los detalles. Y Jesús dice: y conozco, escuchen esto, dice, mis ovejas. A ver, cuando yo escucho y leo en la Biblia que el Señor dice mis ovejas, la pregunta que me hago es: ¿qué me indica eso? Si el Señor establece la idea de que hay ovejas que son suyas, entonces Él me está diciendo con eso que hay ovejas que no son de Él. Fíjense bien, hay ovejas que no son de Él. A ver, dos cosas. La primera, que siempre hay ovejas, siempre. Y la segunda, que hay ovejas que son del Señor y hay ovejas que no son del Señor. Y luego esto nos va, y este punto y el que sigue de pronto nos tiene que así medio golpear, porque luego la pregunta que sigue es: a ver, eso quiere decir que entonces tú y yo y el vecino y el de atrás y el de adelante y el de enfrente y el de afuera y el de adentro, todos nosotros somos ovejas. La pregunta que sigue es: ¿de quién? ¿De quién somos ovejas? ¿Por qué es importante? Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor conoce a las que son suyas. Él las conoce. A ver, otra vez. ¿Y qué concluyo entonces cuando el Señor dice en su palabra que Él conoce a las que son suyas? Si Él conoce a las que son suyas, entonces el sentido común y la lógica me dice a mí que Él no conoce a las que no son suyas. Y la preocupación que debe de embargarnos a cada uno de nosotros es: ¿y yo soy de las ovejas del Señor? ¿Y cómo puedo descubrir yo si soy de las ovejas del Señor o no lo soy? Y este punto que estamos viendo y el que sigue nos van a ayudar a entenderlo de forma muy simple. Es prácticamente lo mismo, solamente que en sentido inverso. Miren, Él conoce sus ovejas. La palabra conocer básicamente se define como saber o tener noción de las cosas, de forma simple. Saber o tener noción de las cosas. Cuando decimos una noción, estamos hablando de a lo mejor no algo tan construido y tan completo, tan complejo, pero sí tener una idea de las cosas. Si alguien me dice a mí, oye, ¿cómo se cocina X platillo?
Bueno, no sé exactamente cómo, pero tengo noción, más o menos tengo una idea de cómo se cocina, aun cuando no sea experto en eso. Conocer tiene que ver con lo mismo. Conocer tiene que ver con saber o tener noción de las cosas. Ahora, fíjense bien a lo que voy. Cuando el Señor dice conozco mis ovejas, con esto está diciéndonos 4 o 5 cosas que es importante que nosotros tengamos en mente. Y no me voy a tardar. No me voy a tardar. Escuchen esto. Conocernos significa, 1, que Él sabe quiénes somos. ¿Sí oyeron eso? Él sabe quiénes somos. Las apariencias no lo engañan. Lo que somos o cómo actuamos en un lugar a diferencia de otros, el cómo tratamos a unas personas a diferencia de otros, el cómo vivimos en un lugar a diferencia de otros. O sea, vamos, voy a ponerlo así. A la gente la podemos engañar. A Dios solo podemos mentirle. ¿Me explico? O sea, a las personas las podemos engañar. A Dios solo podemos mentirle. Pero a Él no lo podemos engañar. Porque Él sabe quiénes somos nosotros. Luego, a ver, presten atención, yo siempre lo he dicho, ¿no? Eso tiene sus pros y sus contras, porque cuando pensamos en ¡qué maravilla! Dios me conoce. ¡Ay! Es bueno. Luego ya cuando empezamos a entrar en detalle, nos empezamos a hacer la pregunta de, híjole, no sé qué tan bueno sea, ¿verdad? Porque entonces se ponía al descubierto todo lo que a veces no quisiéramos que se pusiera al descubierto. Pero Él sabe quiénes somos. Ahora, lo maravilloso de todo es que el conocimiento de Dios para nosotros implica algo positivo o algo a nuestro favor. En segundo lugar, como sabe quiénes somos, Él nos comprende. Esto lo he dicho millones de veces también. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, o sea, Él nos comprende. El acto de comprensión básicamente implica un acto de justificación de parte de Dios, y eso dice Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que Él nos justificó, pero Él nos conoce, sabe quiénes somos, nos comprende. Escuchen esto. En tercer lugar, conoce y comprende nuestra naturaleza. ¿Sí? Sabe de qué estamos hechos. Sabe que somos polvo. Nos conoce y nos comprende. Pero junto con ello, y esto es bien interesante, también conoce y comprende nuestros pensamientos. Fíjense bien, porque estoy hablando del acto de conocer, ¿sí? Ese es el acto de conocer. Y 5, en función de saber cómo somos o quiénes somos, en función de su capacidad de comprensión, de su capacidad de conocimiento y de comprensión de nuestra naturaleza, de su capacidad de conocimiento y comprensión de nuestros pensamientos, Él sabe exactamente cómo funcionamos. Y cuando hablo de cómo funcionamos, estoy hablando en todos los sentidos. Él sabe cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro organismo, en general, todo. Él sabe cómo funciona nuestro cerebro. Él sabe cómo funcionan nuestros ojos. Él sabe cómo funciona nuestro sistema reproductivo. Él sabe, ¿sí? Médicamente hablando, de pronto todo eso se ramifica, ¿verdad? Y hay especialistas, ¿verdad? Y hay el especialista para los huesos, el especialista para el cerebro, el especialista para los ojos, la nariz y la garganta, el especialista para la piel, el especialista... y resulta que cada uno de ellos se supone que debe de saber cómo funciona cada parte cada parte del cuerpo, esas partes del cuerpo. Pero cuando vamos nosotros a la Biblia y entendemos que Dios nos conoce y Él sabe cómo funcionamos, diría Robert Kiyosaki, Él se convierte en un generalista. Él sabe cómo funciona todas y cada una de las partes, no solo de nuestro cuerpo, sino de nuestro ser completo. Porque Él nos conoce. Voy a cerrar esta idea, fíjense bien, porque esto contrasta con este punto con una sexta idea. El conocernos Dios a nosotros, conocer nuestras ovejas, es resultante, y estarán de acuerdo conmigo los que han estado más al pendiente de la enseñanza, es resultante de esa capacidad de acercamiento de parte de Dios hacia nosotros.
Porque la palabra conocer al final del día, en una de sus acepciones, implica acercamiento, implica intimidad. O sea, el conocimiento se da, ¿sí?, con mayor porcentaje en la medida en la que hay mayor acercamiento. Mientras más acercamiento hay, ¿están de acuerdo conmigo?, mayor conocimiento existe. ¿Qué significa esto? Y digo que esto contrasta porque luego vamos a ir con nosotros. Que Dios siempre está cerca de nosotros. Eso estoy diciendo. Dios siempre está cerca de nosotros. Hay hombres y mujeres que no lo sienten, a lo mejor, que no lo ven, ¿no? Dice Jesús a Adrián Romero: aunque mis ojos no te puedan ver. Y dice, no recuerdo cómo se llama la otra alabanza, ¿no? Puede ser que no te sienta y no te erice mi piel y bla, 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 pero está cerca el Señor de nosotros. Hay experiencias a lo mejor físicas que no tenemos, pero eso no significa que Dios no esté cerca de nosotros. El acto de que Dios esté tan cerca de nosotros es que Él hace que nos convirtamos en ovejas a las que Él conoce bien. La segunda evidencia de que Dios, el Señor Jesús es el buen pastor, es precisamente que Él nos conoce. Ahora, una tercera cosa que quiero mencionar, y ahora voy a la inversa, y el versículo 14 lo dice. ¿Están de acuerdo? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y luego dice: y las mías me conocen. Santo Dios. A ver, esto ya nos mete en un aprieto a muchos de nosotros. Porque entonces habrá para quienes el Señor Jesús sea el buen pastor, y habrá para quienes, ¿qué creen?, no lo sea. Y porque ya, pero aquí la cuestión está en que eso ya no tiene que ver con lo que el Señor haga o deje de hacer, sino que eso ya depende o está en lo que nosotros, o depende de lo que nosotros como ovejas hacemos o dejamos de hacer. Otra vez, lo voy a repetir. Y la palabra de Dios sigue diciendo: volteen para donde quieran, y distráiganse lo que quieran y vuelen con sus mentes para donde quieran. Y hablo con todos. Pero la palabra de Dios dice: el Señor Jesús es el buen pastor. Y dice que sus ovejas lo conocen a Él. ¿Se oyeron eso? Lo conocen. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que detenernos y hacernos la pregunta de: a ver. ¿Y yo sí conozco al Señor? Cuando hablamos de conocerlo, todo el mundo se queda con esa idea ligera de conocer, ¿no? Conocer. A ver, conocer. ¿Conocen al presidente de la República en México? ¿Lo conocen? No, sí lo conocemos. Si lo vemos nosotros decimos: ese es el presidente de la República. El gobernador del estado: sí, ese es el... Sí lo conozco. A ver, pero ya dijimos nosotros que, ¿verdad?, el nivel de acercamiento establece el nivel de conocimiento. Dios tiene una virtud y una ventaja con respecto a nosotros, y es que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios es espíritu, está en todas partes y llega a donde nosotros no podemos llegar, hace lo que nosotros no podemos hacer, puede atravesar lo que nosotros no podemos atravesar, y todas esas ventajas que Él tiene se convierten en desventajas para nosotros. Lo que Él es y como Él es se convierte en una ventaja porque Él es espíritu. Nosotros somos carne, somos humanos, y eso en automático ya se convirtió en una desventaja para nosotros, porque pareciera entonces que nosotros tenemos que sufrir de todas las subidas y bajadas emocionales y propias de nuestra naturaleza, de lo que ya dijimos que Él conoce, que Él no tiene, porque ya no lo tiene. Ya no tiene que estar sufriendo de esta inseguridad, de esas emociones negativas, entre comillas, lo negativo, pues ya lo expliqué alguna vez. O sea, no tiene que sufrir a lo mejor todo lo que nosotros sufrimos, que de pronto se convierte en un estorbo para avanzar. Pero el punto está en que la Biblia dice, hablando del Señor Jesús: yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen. Así dice,
dice, y las mías me conocen. A ver, lo voy a poner así. Nuestro nivel de conocimiento establece qué tan de Dios somos. Si lo conozco poco, soy poco de Dios. Si lo conozco más o menos, soy más o menos de Dios. Si lo conozco mucho, soy mucho de Dios, muy suyo. Si lo conozco nada, entonces yo no soy de Él. Eso dice la Biblia ahí. Es un asunto lógico. Y las mías me conocen. Entonces mi nivel de conocimiento establece hasta qué punto o hasta qué nivel yo soy de Dios o no lo soy. Así de sencillo. ¿Saben una cosa? Una de las partes tristes de esto, ¿saben cuál es? Que Él sigue siendo el buen pastor y pareciera ser que Él, como lo dije este mes predicando, lo he estado diciendo, Él dejara en nuestras manos que nosotros decidiéramos qué es lo que va a ocurrir en el cielo, ¿no? Él lo deja. ¿Por qué? Porque depende de mi disposición y mi capacidad de conocerlo. Eso depende o establece qué tanto soy de Dios. Y en función de eso, entonces yo estoy decidiendo, escuchen esto, qué tan buen pastor es Él. No sé si me estoy entendiendo. Y eso sí se convierte en algo triste y lamentable, porque vuelvo a lo que he dicho otras veces. Él no merece ser calificado como un mal pastor. Y si mi falta de disposición para conocerlo, lo voy a decir de otra manera, conocerlo es acercarse a Él, estar muy cerca de Él, establecer una relación muy estrecha con Él. Si mi falta de disposición para acercarme a Él, para establecer una relación muy estrecha con Él, eso va a determinar que Él sea calificado como un no buen pastor, eso no es justo. Conocerlo. ¿Qué implicará para nosotros conocerlo? Uno, conocer al Señor, para nosotros los hijos de Dios, para los que nos decimos ser seguidores de Jesús, creyentes de Jesús, ¿sí? Implicaría entender y comprender quién es Él. Y la pregunta que tenemos que hacernos ahorita es: ¿cuántos de nosotros realmente entendemos y comprendemos quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Si alguien de pronto nos preguntara a nosotros ¿quién es Jesús?, ¿qué contestaríamos? Hay muchas respuestas que se pueden dar, pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Y la respuesta que vamos a tener que dar necesariamente, va a tener que ser una de tres: lo que dicen otros que es Él, lo que dice la Biblia que es Él, lo que es Él para mí, en base a la relación que yo he establecido con Él, en base a las experiencias que yo he tenido con Él. Pero conocer al Señor, y dice el Señor Jesús, y lo voy a repetir, y las mías me conocen. Si entiendes tú, si comprendes quién es Él, porque eso es conocerlo. Y en la medida en lo que esto entiendes y comprendes, es en la medida en la que tú puedes darte cuenta qué tan oveja del Señor Jesús eres, o qué tan oveja del Señor soy yo. ¿Quién es Él? Conocerlo implicaría también entender y comprender su naturaleza. ¿Estamos? Porque Él conoce nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, de qué estamos hechos, cómo nos constituimos, cuáles son nuestros componentes, etcétera. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué sentimos como sentimos? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué vivimos como vivimos? En el caso del Señor Jesús sería exactamente lo mismo. Conocer su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Ya lo dijimos, la Biblia dice que Él es espíritu. Esa es su naturaleza. Pero la naturaleza de Él va más allá. ¿Sí? Él nos ama, porque esa es su naturaleza. Oye, pero no, es que no merece la gente ser amada ni ser perdonada. Sí, pero Él no puede actuar en contra de su naturaleza. Es su naturaleza. A lo mejor nosotros sí no batallamos para perdonar, disculpar, amar. Él no va a batallar con eso porque es su naturaleza y no puede ir en contra de su naturaleza.
Por eso en el caso de Él hay un acto de comprensión hacia nosotros. Pongan atención a lo que estoy diciendo. ¿Saben por qué? Porque a veces cuando nosotros actuamos como seres humanos que cometen errores de la manera que los cometemos, Él nos justifica y nos sigue amando y nos perdona. ¿Saben por qué? Porque Él nos mira y sabe que pasa exactamente lo mismo. Él sabe que nosotros no podemos ir también en contra de nuestra naturaleza. No podemos hacerlo. Hay una anécdota de un sabio, no sé si lo han leído, que quiso sacar un escorpión, ¿verdad? Del agua que se estaba ahogando, y lo sacaba, y cada vez que lo sacaba, lo mordía. Y cada vez que y le decían, pero ¿por qué quieres sacarlo? Si te está mordiendo. Bueno, es que esa es su naturaleza. Ahora yo voy a decidir cuál quiero que sea la mía. Es su naturaleza, va a tener que actuar así. Nosotros somos así, actuamos conforme a nuestra naturaleza sin que se convierta en un justificante, pero Él lo entiende. Entonces, conocerlo a Él implica entender y comprender quién es Él, entender y comprender su naturaleza. Fíjense bien, entender y comprender sus pensamientos. Otra vez, dice el Señor, hablando a través de uno de los profetas: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él lo sabe. Ahora el reto y el desafío de nosotros es conocerlos, entenderlos y comprenderlos. ¿Por qué es importante? Porque hablando de ese choque de naturalezas, entenderlos, conocerlos, entenderlos y comprenderlos nos va a ayudar a nosotros a poder adoptar el estilo de vida que se apegue precisamente a lo que Él busca. Y por último, pongan atención a esto. Conocerlo implica entender y comprender, escuchen esto, su voluntad. Su voluntad. Les voy a definir voluntad en 2 palabras. Voluntad es lo que se quiere o lo que se desea. Eso es voluntad. Para no hacer largo el cuento, eso es voluntad. Conocer al Señor implica para nosotros, saber. Acuérdense que conocer significa saber, tener noción, ¿verdad? Entender y comprender qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea. El mes antepasado les estuvimos predicando en los diferentes lugares de reunión acerca de un pasaje, ¿verdad? Donde el profeta Oseas dice, ¿no? Oh hombre, Él te ha enseñado y Él te ha indicado lo que quiere, lo que pide Él de ti. ¿Sí recuerdan eso? ¿Verdad? 3 cosas decía ahí, nada más. Lo que quiere. Y luego cuando vas a la Biblia, ahora aquí retomo lo que decía Jorge, ¿no? Si de pronto a lo mejor la Biblia de muchos de nosotros no tiene una cuchara de plata ahí metida, ¿no? Como una especie de secreto, de evidencia o de secreto para ver si leemos o no la Biblia. Pero sí ha de tener algún separador como mire, que usted está viendo acá. Pero para poder nosotros conocer la voluntad de Dios, o sea, lo que Él quiere, lo que Él desea, necesariamente tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a revisarla, tenemos que orar, hablar con Él, tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, ¿no? Para poder descubrir qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea. Porque esa es su voluntad. ¿Cuál es la tercera evidencia entonces de que el Señor es un buen pastor? Fíjense lo que voy a decir. De que las ovejas que son de Él lo conocen. Y termino con la pregunta: ¿y nosotros qué tanto lo conocemos? Es bueno pensarlo, porque a partir de ahí entonces hay algo que podemos hacer al respecto para mejorar nuestra relación con Dios. Yo no sé qué tan importante y tan valioso puede ser para nosotros todo esto que reflexionamos, que pensamos, que predicamos.
Yo espero que haya alguien que haya recibido una palabra. Esa fue mi oración antes de tomar el lugar. Esa fue mi oración a la hora de orar para exponer esta reflexión. Y voy a repetirlo por tercera vez. Mi petición delante de Dios fue que traiga una palabra, Señor, que pueda convertirse u otorgarle herramientas a los que escuchan para poder hacerle frente a la vida. Yo les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie y a que traigamos a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra visión espiritual. Vamos a traer, para mí es muy conmovedor, por eso los invito a lo mejor a eso, a traer a nuestra mente y a nuestro corazón, a nuestra visión espiritual, a ese Jesús de gran calidad ética, pero también de gran calidad humana. A ese Jesús bueno, ese Jesús bueno haciendo las cosas en términos de capacidades, de habilidades, en términos de poder, y bueno haciendo las cosas en términos de gentileza, de amabilidad, en términos de humanidad. O sea, vamos a traer al Señor Jesús a nuestra mente. Cierren sus ojos. Les invito a orar esta tarde. Vamos a orar al Señor. Y vayan con la preocupación, de verdad. Ve con la preocupación de saber qué tanto estás abonando para que el Señor Jesús pueda seguir siendo calificado como un buen pastor. ¿Qué tanto estás abonando para eso? ¿Qué tanto abonas? ¿O qué tanto le estás robando? Es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Aleluya. Ese Jesús bueno. Y es que soy tan pequeño Ese que Jesús al tu bueno. tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu Quiero pensar que Él merece ser llamado bueno. Él merece seguir siendo llamado bueno. Porque Él es bueno. Él es bueno. No te puedo mirar. Él es bueno. Aleluya. Aleluya. Jesús quien puso en la tierra con su sangre el perdón.